buenas tardes amigos, estamos aquí en Radio Ya, Víctimas del Odio, con todos vosotros, como todos los días que tenemos una entrevista. Y tenemos una entrevista hoy con una persona muy especial. Es una persona muy diferente a como hemos tenido hasta ahora, porque siempre tenemos a alguien que nos habla bien desde el punto legal o bien desde el punto personal de los temas de violencia de género, pero en este caso nos van a hablar del punto de vista lingüístico. ¿Por qué? Pues porque este país ha caído en la tontería. La tontería es poco. Estamos con lo de hombres y hombras, cargos y cargas, y hombres públicos y mujeres públicas, y bueno, esto es un desbarajuste el que han creado todas estas señoras feministas que no tienen otra cosa que hacer, y que como no tienen otra cosa que hacer, pero lo que sí quieren es llevárselo crudo, pues entonces han inventado este lenguaje maravilloso donde el neutro no les vale. En castellano, pues gracias a Dios tenemos la suficiente cantidad de palabras y la suficiente manera de colocar esas palabras que no nos hace falta repetir, como sucede en otros idiomas. Entonces, basta con que digamos las cosas de una manera concreta y ya abarca todo. Pues no, hay que decir hombres y hombras. Bueno, ellos dicen hombres y mujeres, pero ya la broma es esa otra. Y bueno, pues va a haber más bromas sobre esto, pero bueno, tenemos aquí a una lingüista, a una profesora de filología de la Universidad de Alcalá de Henares, una de las más antiguas del mundo. Ya se sabe, el cardenal Cisneros tiene mucha culpa de todo esto. Y bueno, pues tenemos aquí con nosotros a Carmen Imaz. Carmen Imaz es una chica maravillosa y guapísima que se está sonriendo. Buenas tardes, Carmen, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal, José Antonio? Bueno, me gusta esa sonrisa maravillosa que tienes. Es que tenemos siempre que tratar de hacer que el programa sea lo más relajado posible, porque por desgracia un programa que se llama Víctimas del Odio, sí, pues ya solo el nombre echa para atrás. Pero por desgracia, el problema que tenemos es que es un programa muy real, es un programa que surge de todos estos problemas que han ido creciendo a lo largo de la historia, y que quien tenía que haber echado agua al fuego para tratar de que eso se calmase, que son los políticos de este país, pues resulta que los políticos de este país, en vez de hacer eso, pues se dedican a echarle gasolina, a ver si arde más. Entonces, pues se han dedicado a hacer una serie de maravillosas leyes, como la ley de violencia de género, que en 14 años de vigencia ha conseguido que el primer año había 57 mujeres muertas y el año 2017 había 57 mujeres muertas. O sea, han conseguido igualar con la ley, después de 14 años, han conseguido igualar el número de mujeres muertas. Eso sí, a costa de 63.000 millones de euros, más de lo que se necesitó para rescatar a la banca. Bueno, y vamos a dejar de hablar de la ley de violencia de género y vamos a hablar de algo mucho más importante. Carmen, cuéntanos algo de ti. ¿De mí? Sí. ¿Qué os cuento? Pues no sé, hemos dicho que eres profesora. ¿De qué eres profesora? Vamos a ver, yo en su momento estudié periodismo en la UNED. En la UNED no, miento, en el CEU. En el CEU. Estudié periodismo en el CEU. Uy, nos quieren liar. Sí, y luego estudié filología hispánica en la UNED. Y luego hice un máster de análisis gramatical y estilístico del español, también en la UNED. Y ahora doy clases en el Instituto Franklin, que depende de la Universidad de Alcalá de Henares, pero que todos los alumnos que tengo son americanos, porque la Universidad de Alcalá tiene concierto con varias universidades estadounidenses, entonces vienen ellos a hacer un cuatrimestre aquí. Y también soy tutora de la UNED. Bien, entonces me has puesto la pregunta en bandeja. ¿Qué opinan los yanquis de todo este cachondeo que nos traemos con el lenguaje? Pues es que desgraciadamente no solo ocurre esto aquí, ¿eh? Ellos, como evidentemente no flexionan, o sea, ellos no tienen moción de género ni de número, porque sabes que los adjetivos no cambian si es chico, chica, o está en singular o está en plural, ¿no? Entonces, pues ellos no tienen el problema que tenemos nosotros, es decir, ellos sería absurdo esto de todos y todas, porque normalmente, aunque Meseguer, que es un lingüista, hizo un estudio hace unos años de si el español era un lenguaje sexista, y dijo que el español no es un lenguaje sexista, después de muchísimas pruebas y de ejemplos, que ahí están los artículos de él, si alguien los quiere ver, pero que el inglés sí, porque por ejemplo cuando el inglés los pronombres utilizaban he o her, era exclusivamente para hombres y mujeres, no frente al español, que como tiene moción de género masculino y femenino, son para
para las palabras, ¿no? Sí. O sea, no para las personas. Y me has puesto en bandeja la siguiente pregunta, porque claro, a ti te hemos traído aquí para que nos cuentes esto, porque hay un gravísimo problema dentro del lenguaje en España, que es la continua desvirtualización del idioma para manipularlo políticamente, a base de jugar con palabras como género. ¿Qué nos cuentas de esto? Pues sí, mira, eso es fundamental. Evidentemente, el español es un idioma muy rico y eso lo podemos utilizar para bien y para mal. O sea, nuestro idioma es un idioma léxico, tiene muchísimas palabras, podemos hacer muchísimas cosas con ellos. No importa, no es pertinente la movilidad, o sea, es decir, el orden, podemos cambiarlo como queramos y eso juega a nuestro favor o en nuestra contra. Pero desde luego hay palabras que tenemos que utilizar bien. Y es una cuestión de propiedad léxica. Y cuando digo propiedad léxica ya me refiero incluso a normativamente hablando. Es decir, la RAE, no solo la RAE, que es la Real Academia Española, sino la Unión, la Asociación de Academias de la Lengua Española, porque real es la nuestra, donde no tienen reyes, no son reales. Pero sí es verdad que es una norma panhispánica, que no solamente ocurre en España, sino en todos los países de habla hispana. Entonces hay que tener clara una cosa. Sexo tenemos las personas, no tenemos género. Las palabras tienen género. Las personas, repito, sexo. Depende, porque un alumno mío me dijo el otro día, oye, profe, las personas tienen sexo, las que lo tengan. Y cuando lo tengan. Efectivamente, que no todas. Digo, pues también tienes razón. ¿Veis? Es una de las cosas de la lengua española, por supuesto, y de muchas lenguas, que podemos usar las palabras con distinto sentido, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, y volviendo al diccionario de la lengua española, que ya no se llama DRAE, sino que ahora se llama desde la última edición DELE, un nombre muy apropiado para un diccionario, DELE, diccionario de la lengua española. Bueno, pues entonces dice que sexo, estoy leyendo literalmente la última edición, dice que es una condición orgánica, masculina o femenina de los animales y las plantas. Y como segunda acepción dice conjunto de seres pertenecientes a un mismo sexo. O sea, sexo, personas. Bien. Dice bello sexo, y dice sexo débil. Inmediatamente después, sexo débil, conjunto de las mujeres. Y dice, úsese con intención despectiva o discriminatoria. O sea, si nos decís sexo débil, está mal dicho. Si nos llamáis bello sexo, no está mal dicho, Eso está fenomenal. Ahora pone sexo feo. Y dice, vaya, sexo fuerte. Dice, sexo fuerte, conjunto de varones, usado en sentido irónico. O sea, a nosotros nos podéis llamar bello sexo y está fenomenal. Nosotros a vosotros, sexo feo también está fenomenal. Sí, pero si nos decís sexo débil es con intención discriminatoria. Efectivamente, despectiva. Y si es sexo fuerte es en sentido irónico. O sea, fijaos... No tengo palabras. Sí. No tengo palabras. Pero escuchad que esto es el diccionario normativo, Uh-huh. Y luego dice género. Y dice, por ejemplo, conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes. Aquí estamos hablando de género de cualquier cosa, Sí. De seres que, por ejemplo, pues como las especies, vamos. Y dice, clase o tipo a que pertenecen personas o cosas. Por ejemplo, ese género de broma no me gusta. O sea, que no... Y luego ya dice, grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido desde un punto de vista sociocultural, en lugar de exclusivamente biológico. Biológicamente, sexo. Y luego dice género femenino, gramaticalmente, es decir, cuando hablamos de género ya femenino o género masculino, ya el DELE ya se refiere directamente a las personas, ya habla de gramática. Y dice género que se manifiesta a través de determinadas concordancias y que en pronombres y sustantivos que designan seres animados suele denotar sexo femenino. Y tenemos dos géneros en español, masculino y femenino, porque en español no hay género neutro. Por lo tanto, aquí el DELE reconoce que solo hay dos sexos. Fijaos, ¡qué sorpresa! ¡Qué sorpresa, sí! Que solo hay dos sexos. ¿Y las feministas qué dirán de esto? Porque claro, ahora con la ONU reconociendo 168 sexos diferentes o géneros, la DELE ya les está dando un zasca. Efectivamente. Además es que en cuanto al género neutro, por supuesto, solamente habla de gramáticas que lo tengan, que no es la nuestra, Nosotros solamente tenemos algo de género neutro residual en algunos pronombres. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el artículo lo, en el artículo sustantivador lo, y luego en pronombres como esto, eso y aquello, en singular, que sería el pronombre neutro, ¿de acuerdo?
Pero si no, no tenemos nada de género neutro en español. Todo es la, lo que sea, o el, lo que sea, ¿no? Luego, en cuanto a estas cosas, dice el Diccionario Panhispánico de Dudas, que también es de la RAE, que también es de la Real Academia Española y de la Asociación de Diversas Academias de la Lengua Española. Dice que el género masculino es el que designa la clase, porque es un término no marcado, es decir, todos los individuos de la especie sin distinción de sexos. ¿De acuerdo? Entonces luego te dice: los sustantivos en español pueden ser masculinos o femeninos. Cuando el sustantivo designa seres animados, lo más habitual es que exista una forma específica para cada uno de los dos géneros gramaticales en correspondencia con la distinción biológica de sexos. Una vez más, bienvenidos al club, chicos. Tenemos sexo, algunos más que otros. Ya sabemos que algunos más que otros, pero tenemos sexo, no tenemos género. Algunos tenemos menos que otros. Algunos tenemos menos que otros, efectivamente. En cualquier caso, eso es fundamental. Luego dicen, bueno, es que de ahí se llega, bueno, yo creo que ya he dejado claro que los géneros, cuando hablamos de género, hablamos de palabras. Por lo tanto, ya la ley de violencia de género, aunque me anticipo, ya es un despropósito. Solo se podría utilizar cuando la violencia fuese de palabra, pero no de obra. Eso está muy bien llevado, efectivamente. Bueno, esto empieza así y luego seguimos hablando de cosas como, por ejemplo, decir, bueno, es que claro, es que tenemos que el lenguaje es una cosa, o la lengua es una cosa del heteropatriarcado. Entonces nos tenemos que quitar ese sexismo, ese uso sexista del lenguaje. A ver, el lenguaje, la lengua, se puede utilizar con sentido sexista, por supuesto. Todo, la lengua sirve para decir cualquier tipo de cosas, pero no es sexista el lenguaje, nunca, en ningún aspecto, ¿de acuerdo? Entonces dices, bueno, es que hay una cosa muy curiosa, porque claro, hay algunas palabras que emocionan en género y número, hay otras que no, que emocionan en número pero no en género. Por ejemplo, feliz. Yo soy feliz, vosotros sois felices también, pero tú eres feliz, tan feliz como yo. Tú no eres feliz y yo feliza ni nada por el estilo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, pero claro, hay sustantivos que dices, es que también son, hay una cosa que se llama comunes en cuanto al género, ¿no? Y dices, bueno, es que claro, comunes en cuanto al género, como por ejemplo que los empleos militares, y rápidamente te dicen, claro, cuidado, porque es que los empleos militares, es que es una cosa muy de hombres, muy machista. Sí, por eso se dice el coronel, y el general, y el capitán, y el sargento, o la sargento, la capitán, la coronel. Pero claro, te dicen, es que claro, es que como hay mucho machismo, claro, sí, es una profesión siempre de hombres, como los artistas. Que la palabra artista también es común en cuanto al género y todo el mundo sabe que el artisteo ha sido una profesión de hombres de toda la vida, vamos, muy machista. Sí. Bueno, de hecho, en el siglo XV, XVI, XVII, las mujeres eran interpretadas por hombres. Hombre, pero claro, ahora no, sí. Ahora es al revés. Ahora es incluso al revés. Ahora, mira, ahora hay tantas cosas raras. Sí, bueno, los 168 Primero ya tenemos géneros. Que saber, hay algunos que ya no sabemos si son chicos, chicas o medio pensionistas. O yo por lo menos... ¿Es verdad? Es verdad. Entonces, bueno, hay palabras comunes en cuanto al género, es decir, la palabra no cambia, lo que cambian son tanto los artículos, es decir, los determinantes como los adyacentes, ¿no? Entonces tú dices el artista, la artista, el artista es bueno, la artista es buena. No cambian. Pero luego tenemos otra cosa, y es los sustantivos epicenos. Esos siempre tienen un género determinado, independientemente de que sea un hombre o una mujer. La palabra víctima siempre va a ser una palabra femenina, aunque la víctima sea un hombre. Sí, y tenga unas barbas hasta aquí, que le ves clarísimamente que es un hombre, no como los que estaba contando que no sabemos qué son, que tenemos que estar ahí diciendo esto, ¿qué es? ¿O nos ha pasado a vosotros? Cuidado, que eso ya es discriminación y incitación al odio. Sí, ¿Cómo se llamaba este programa? Sí, víctimas del odio. Pero nos estás llevando a la homofobia. Me caches en la... No, a la homofobia nada, porque yo estoy diciendo que hay determinados individuos, sean de sexo masculino, o de sexo femenino, o de sexo... Neutro. No, eso es género neutro. Esas son las palabras. Género. Los sexos solamente hay dos. Por lo menos reconocidos por la RAE. Dos. Eso que nos tiene que quedar muy claro, ¿no? Sí, yo creo que biológicamente también están reconocidos dos. Biológicamente. Sí.
Ciertamente sí, llevas tu razón. Lo que pasa es que el otro se consideran biológicamente como anormalidades. Bueno, esto que acabo de decir me va a llevar al juzgado de cabeza. No, ¿sabes qué pasa? No, mira, eso me sirve para decir una cosa. La norma está utilizada en dos sentidos. Uno de ellos en el sentido que lo estaba utilizando yo cuando antes he dicho que el DELE es un diccionario normativo. Es decir, es el que sienta las normas de lo que hay que decir. Y otra cosa es que la norma muchas veces, que no es el caso del DELE, bueno, que también es el caso del DELE, porque está empezando a admitir cosas como almóndigas. Con M. Pero entiendo que las almóndigas y las concretas se admiten. No, las concretas no. Vaya hombre. Pero las almóndigas, es que lo miré el otro día, pero las almóndigas con M sí. De todas maneras, para cierta gente puede ser que confundan almóndiga con alhóndiga o con albóndiga, que son tres cosas muy diferentes. Bueno, a mí, mira, mientras las albóndigas estén ricas, aunque me las pongan con M. A ver, lo que pasa es que no, sí que es cierto que la norma, fijaos, la norma en el caso del DELE es una norma, es ley, o sea, es una norma en el sentido entendido como ley, es decir, es lo que se permite o no se permite decir, ¿de acuerdo? Pero la norma también se basa en lo que es normal. Efectivamente, el uso cotidiano. Sí, o sea, es decir, etimológicamente hablando viene de lo mismo. Por eso la almóndiga entiendo que está asumida como palabra de uso correcto en el dialecto español, porque es una palabra que está muy extendida, sobre todo pues, en parte de la zona de Andalucía, y esto no quiere decir, por Dios, que sean catetos, ni paletos, ni nada parecido, sino que es un término muy... Me extraña que sea aceptado por un lado almóndiga con M y no sea aceptado concreta, que también es algo que no sé si es por confusión, por falta de el conocimiento de ver escrita la letra, porque todo el mundo come croquetas en su casa desde hace décadas y generaciones, y no sé por qué está extendido tanto el uso. Fíjate, yo... La culpa la tiene Martes y 13, recuérdalo. Sí, la croqueta de Móstoles. Pero no era la empanadilla. La empanadilla. Me cachis en la mar. Ay, Dios. ¡Es la empanadilla! Sí, pues fíjate, asociación de ideas. Estaba asociando ideas con bayonesa y mayonesa, que es un pastel cuando la mayonesa en realidad es una salsa. Sí. Pero hay gente que te llama bayonesa al pastel de cabello de ángel. Sí. Mayonesa, bueno, y cosas peores. Bueno, pero ¿sabéis qué pasa? Eso también es un procedimiento normal de la lengua, ¿eh? Hay una cosa que se llama etimología popular. Y la etimología popular, dices, bueno, es que son barbaridades. Bueno, son barbaridades porque se supone que son cosas antietimológicas, pero barbaridades que hoy, por ejemplo, tenemos aceptadas, ¿eh? Porque, por ejemplo, ¿cómo se dice cementerio en francés? Oh, yo el francés Cimetière. Se me resiste. ¿Cómo? Cimetière. Cimetière. Suena hasta bonito. Suena hasta bonito. Cimetière. En cualquier caso, cimetière. Si me metieras. Sí. ¿No? No. Lo está diciendo él, ¿eh? Cimetière. Bueno, cimentierras. Se decía... Cimentierras. Se decía, viene de ceniza, por supuesto, cementerio. Bueno, viene del quemeterio, ¿de acuerdo? Quemeterio, cemeteri en inglés. Quemeterio en italiano viene del latín. Cimetière viene del latín. Cemeteri en inglés, la pronunciación inglesa, que alguien me lo corrija mejor, porque yo tengo una pronunciación inglesa fenomenal. En cualquier caso, ¿por qué en español tenemos cementerio? Tenemos una N antietimológica, que si os fijáis, ni en francés, ni en inglés, ni en italiano, ni en latín tenía. ¿De dónde viene esa N antietimológica? Porque la gente ve los cementerios, piensa que te había mucho cemento, que no son cementos, pero bueno, da igual, y entonces empiezan a decirlo mal. Y hoy en día la palabra correcta en español es cementerio con esa N antietimológica. Y esto es un producto como lo de almóndiga o como lo de croqueta. Caramba. Bueno, y volviendo a nuestros problemas, que son básicamente el sexo y el género, aunque tú ya no lo has aclarado, pero estoy completamente convencido de que a algunos políticos todavía no les ha llegado, ¿no? Y tenemos el problema de esos políticos como Carmen Calvo, que se mete en el tema del lenguaje inclusivo, y estoy completamente seguro que es que aprobó a la cuarta, ¿no? La lengua y literatura, ¿o no? Bueno, vamos a ver. Esto del lenguaje inclusivo es una cosa, una moda absurda y ridícula, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que, bueno, pues Carmen Calvo ha pedido a la RAE un informe para cambiar el texto de la Constitución.
y hacerlo pues menos Lenguaje. sexista. Bien, muy bien. Primero voy a hablar de lo que es el lenguaje inclusivo y por qué la RAE está totalmente en contra del lenguaje inclusivo. Además es que en noviembre del año pasado se ha presentado el manual de estilo de la RAE, ese primer manual que hace la RAE de estilo diciendo lo que se debe y lo que no se debe decir, y en él se reitera y se reafirma en que no se debe utilizar el lenguaje inclusivo. Hablamos del chicos y chicas, estáis todos y todas, etc, etc. Por supuesto, en cuanto a las representaciones de arrobas, x y cosas así, están totalmente en contra también, puesto que no son símbolos lingüísticos, ¿de acuerdo? La lengua tiene sus propios signos lingüísticos y eso no lo son. Entonces, no vamos a entrar por ahí. Pero luego es que, independientemente de eso, es que el lenguaje inclusivo va en contra de un principio fundamental de la lengua, que es la economía del lenguaje. Y me vais a decir, bueno, ya, pero es que la economía del lenguaje, bueno, pues fijaos, voy a contar una cosa de evolución del lenguaje para que os deis cuenta hasta qué punto el cuerpo ahorra energía, ¿de acuerdo? En latín, las oclusivas sordas, es decir, la P, la T y el sonido K, porque en la K, el sonido K ahora lo representamos con C también, porque el sonido Z no existía en latín, ¿vale? Entonces, petaca, la famosa petaca, o sea, las oclusivas sordas, pues de ahí viene lo de la petaca, ¿eh? No me lo acabo de inventar, que nadie piense que la petaca de beber o de lo que sea viene de las oclusivas sordas latinas, ¿eh? Ese es el típico recurso memorístico. Bueno, pues mirad, George Straka, que era un fonetista de la Universidad de Estrasburgo, en 1965 hizo un estudio sobre fenómenos fonéticos que ocurrían y se llamaba el álbum fonético, y entonces en él estableció una serie de leyes. Una de ellas era que por qué se había producido esa sonorización de las oclusivas sordas latinas. Por ejemplo, pongo un ejemplo. La palabra fata en latín da el español hada. La F inicial latina dejó de pronunciarse ya en el siglo XV. Ya en el siglo XV no se pronunciaba, se convirtió en muda. Pero mantenemos la H, que la gente dice, ¿por qué? Mis alumnos americanos dicen, ¿pero por qué tienen H estas palabras y no suenan? Por ese recuerdo de la F latina. Por ejemplo, hierro, fierro, ferro, ¿no? Pero luego es otra historia. Ferrus latino da hierro. Pero tenemos la H por esa F que se pierde. Bueno, ¿por qué se produce esa T? Porque, o sea, pasa el paso de T a D. Pues porque la T está entre dos vocales y con las vocales, las cuerdas vocales vibran. Sí. Si nosotros tenemos las cuerdas de una guitarra y de repente tenemos que hacer que dejen de vibrar, tenemos que apretarlas, tenemos que utilizar energía, fuerza, para que dejen de vibrar las cuerdas de la guitarra. Esto mismo pasa con las cuerdas vocales. Necesitamos mayor energía para que dejen de vibrar y luego continúen vibrando. El cuerpo, que es muy sabio, ahorra energía. Se ahorra energía en esa vibración de las cuerdas vocales, y eso hace que las oclusivas sordas sonoricen. Para ahorrar energía, imaginaos la pérdida de energía que supone decir todos y todas, chicos y chicas. O sea, es decir, esto va en contra de absolutamente todos los principios lingüísticos, de supervivencia de la especie, porque evidentemente el ahorro de energía es una cosa biológica, y de absolutamente todo. ¿No será no será quizá un problema de falta de diccionario por parte de los políticos? Yo tengo entendido que el idioma castellano, en los diversos lugares en los que está, puede que tenga más de 500.000 de palabras, muy a gusto. Y la mayoría de las personas, pues, personas más o menos cultas, pueden conocer 30, 40, 50.000 palabras. Las personas menos cultas, leí por ahí un estudio que hay gente que se apaña con 1.500, 2.000 palabras. O sea, hoy en día hay jovencitos, los políticos, ¿no? Sí. Quizá el problema sea que como cuando se ponen a decir un discurso le dicen, tiene usted 10 minutos. Y claro, si solo tienes 1.500 palabras, pues la única manera de conseguir esos 10 minutos es con el cachondeo este de listos y listas. Pues mira, no lo sé, porque es que ¿sabes qué pasa? Que hay acabas de decir una cosa que a mí me da mucho miedo. Y es en que efectivamente el idioma español
Porque yo llamo español, no le llamo castellano, porque lo de castellano es exclusivamente política también, como todo. Bien, pues a partir de ahora español siempre. No, hombre, no pasa nada. Bueno, pero yo siempre digo provincias vascongadas, con eso yo también, yo también. También Bien, digo pues otras dime, cosas. ¿qué estaba? Que no te dejo hablar. No pasa absolutamente nada. Pues el problema del idioma español es que, como tú bien has dicho, es muy rico. Pero claro, en esto también, ahora mismo los políticos están entrando en un juego que tampoco me gusta. Y es el de, por ejemplo, no sé si habéis oído que el gobierno de Aragón ha prohibido a sus funcionarios decir la palabra hombre. Ni criatura. No, al revés, es que no se puede decir niño. Niño, se tiene que decir criatura. Criatura. Entonces, o infantes, para no decir niño, no se puede decir hombre, porque tienes que decir varón, pero mejor si dices persona, porque, entonces, claro, cuidado, porque ahí tenemos muchos subterfugios, que los políticos también se pueden agarrar a ellos para intentar evitar términos que toda la vida han sido puramente descriptivos, o sea, que no, nunca ha sido, el que te llamen mujer, o sea, a mí que me van a llamar ahora, no sé. Pero yo hay una cosa que no entiendo, y es, ¿cuál es el problema de que a un niño se le diga niño y a una niña se le diga niña? Es que con criatura la sensación que me da es que prácticamente el 99% de los hijos que vengan a las siguientes generaciones van a tener todos disforia, porque no voy a recurrir al léxico de la famosa frase del autobús de hazte oír, ¿no? Pero hay una cosa que es evidente, es decir, para digamos no ofender a una pequeñísima parte de la población, tenemos, no voy a decir ofender, pero tenemos que dejar de lado a la gran mayoría de la población, que son hombres y mujeres. La disforia creo que afecta, no sé si a un 0,003 de la población. Pero todo el lenguaje, la legislación y el mundo político se ha puesto, no hablo específicamente de la disforia, sino de transexuales, homosexuales, personas que tienen todos los derechos, están amparados bajo la Constitución, pero ¿por qué se tiene que poner todo el juego político, dialéctico, academia real de la lengua, que era DELE? Prácticamente todos los medios de comunicación a disposición de lo que puedan sentir o ofenderse una minoría. Ese es el problema. Mira, pues aquí me vais a permitir que utilice las cosas que me acabas de decir para retomar dos temas que hemos dejado un poco inconclusos. Primero, lo que ha dicho José Antonio de que era una normalidad. La norma he dicho que tenía dos acepciones que venían de lo mismo, de lo que era norma de ley y lo que era lo normal. Lo normal lo hacemos porque luego nos hemos ido con las croquetas y con las almóndigas. Lo que es normal es lo que abunda más. O sea, antiguamente lo normal era una cuestión exclusiva de tanto por ciento, que es, ahora mismo es lo que acabas de decir tú. O sea, es decir, la norma se basa en un tanto por ciento. Lo normal era lo que era lo más común, y lo que se salía de común era lo que era lo anormal. Y se acabó. O sea, y anormal significaba fuera de la norma, y la norma era lo más abundante. Eso es así, por lo tanto tienes tu razón en que estamos hablando, o sea, pero, para no ofender a lo mínimo, resulta que estamos... Pero, claro, liando esto o siendo muy retorcido, empezamos a pensar que utilizando el todos y todas, miembros y miembras, patria y ahora matria, vamos a convertir en normal y hacer que dentro de 15 años DELE tenga que aceptar que ya no existe patria sino matria. Esa es la generalidad, es decir... ¿Se va a aceptar como normal o como uso normal inadecuado que una generalidad mal interpretada por medios de comunicación o a lo mejor inducida con cierta manera políticos, medios de comunicación empiecen a utilizar un lenguaje de manera que retuerzan pues el rico lenguaje que tenemos actualmente, que por desgracia se está perdiendo con los WhatsApp y las redes sociales, y convertir en normal para que DELE dentro de 15 años nuestros hijos vean que matria es la palabra de uso en el 2030? No, porque como ya he dicho, en la RAE se reafirma en que no quiere nada de lenguaje inclusivo porque no tiene sentido, porque va en contra de lo que es la economía del lenguaje, porque va en contra de todo lo que son la política lingüística. O sea, la lingüística no va por la política, vamos, así de claro. La lingüística es una cosa y otra cosa es la política. Entonces, no sé qué acabo de decir, pero sí, bueno, sí, la política va por un lado y la lingüística por otro. Bueno, entonces, aquí tenemos otra historia también con esto de la política y la lingüística y la política, y es que hace unos años empezaron a salir leyes con esto de intentar evitar el lenguaje sexista y todo, y guías.
y otra guía de estilo, y otra más, y la de no sé dónde, y la de no sé qué, y todas intentando, y hoy seguimos, ¿eh? Y todas decían un problema que decían la visibilidad de la mujer. A eso iba yo a preguntarte. ¿No será que estamos tratando de visibilizar demasiado? ¿Y eso es lo que está provocando el desastre? ¿Y qué es lo que estamos visibilizando? Porque claro, vamos a ver, es que las mujeres, es que si utilizamos el término no marcado, que el masculino es el término no marcado, porque como he leído antes, es el que admite ambos sexos, pues es que entonces las mujeres no tenemos visibilidad. Ya. ¿Y criatura? Porque mira, retomo el tema. Criatura es una palabra que es un epiceno, es un sustantivo epiceno. La criatura es una palabra de género femenino, la criatura, aunque la criatura sea un niño, ¿de acuerdo? Con los patucos azules. Bueno, eso es sexista. Estoy viendo que la policía política de Carmen Calvo nos va a salir al final del programa y nos van a detener. Sí. No, esto me está recordando los países musulmanes donde hay una policía religiosa. O sea, yo recuerdo haber estado en un país que se llama Turkmenistán, donde nos dijeron que, bueno, alquilamos un coche y nos dijeron, no pongáis el radiocassette, y si lo ponéis, lo único que podéis poner es esta cinta que es versos del Corán. No puedo poner música. Es que como pongas música, puedes dormir esta noche en la cárcel. O sea, ¿eso es lo que pretende estos demócratas? Porque ellos son demócratas, bueno, creo. Esta noche dormimos en la cárcel todos. Tienes al señor Marlaska que ha decidido quitarle, que yo ahí no voy a entrar, cada uno que piense lo que quiera, pero me parece deleznable que el señor Marlaska, como desafortunadamente le dijo uno de los dirigentes de las manifestaciones de taxistas, joder, teniendo un ministro de izquierdas gay que nos mande a las masas de los antidisturbios a pegarnos, ¿no? Hombre, pues es curioso que un ministro de izquierdas, siendo progre, haya quitado el carácter de no sé qué a hazte oír y les ha dejado prácticamente sin ningún tipo de uso. La policía política, aunque nos suene a lejos, tipo Pinochet, Franco, que ahora está tan de moda, veremos a ver dónde lo mandan, sí que es verdad que la policía política... No se ha muerto, ¿no, Franco? No. Yo tengo mis dudas. Hay gente que dice que lo ha visto en el metro. No me extraña, está, no sé. Pero sí que es verdad que no veo la tele. Que la Si policía... lo viesen en el metro sería una solución a los problemas del presidente del gobierno, del doctor Sánchez. Porque él lo que quiere es sacarle del valle. Si el otro se va solito al metro, le ha solucionado el problema. Sí que es verdad que la policía política, aunque nos suena a chiste de hace 50 o 60 años, es algo que este gobierno está resucitando de una manera... la verdad es que el trabajo que está teniendo Carmen Calvo y toda, bueno, y tu querida amiga de esta famosa del discurso de sí, entre la no diferencia, la señora Murillo, esa es que no quiero decir el apellido, están teniendo mucho trabajo y sí que es verdad, y hay que reconocérselo, este gobierno y este feminismo radical están consiguiendo que se te esté pegando al escribir, al describir, a hacer un comentario en red social, lo de todos y todas, porque si dices todo ya tienes miedo de que te digan machista. Si no pones criatura y por qué yo tal, o porque si dices un término X a los homosexuales o al LGTB, es decir, cuando vas a escribir algo tienes que describir todo, todos, todas, mujeres, hombres, diputados, diputadas, matrias, patrios. Al final llegas como el chiste de... No puedes hablar. No puedes hablar. Claro, es lo que se pretende. No. Es lo que se pretende. De todas maneras, estamos viendo que todo esto de la visibilidad de la mujer y lo que tú estás diciendo solo nos conduce a una cosa, a implementar, a complementar la ley de violencia de género, que está hecha precisamente para eliminar el sexo masculino. Sí, o es el género masculino que me acabo de perder. No, el sexo masculino. Bien, entonces eso no es muy democrático, que digamos. Yo no entro en democracia. Yo lo que creo, por lo que veo en el ambiente, y hemos tenido oportunidad de entrevistar a Cuca, una de las cosas que a mí más me impactó, y ahora ya hablando en serio, da igual sexo, género, al fin y al cabo estamos hablando de personas, cada uno que se identifique interiormente en su casa como quiera. Pero a mí, una de las consecuencias que ha pasado, por ejemplo, en el Wall Street, en la zona de grandes empresas y multinacionales en Estados Unidos, el Me Too, el famoso movimiento de empoderamiento de la mujer, por pues esa discriminación que se le hacía en el mundo del cine, ha conllevado que muchas empresas estén prohibiendo las reuniones entre hombres y mujeres. Que los grandes eventos, tienes que tener una relación contractual con un hombre que es tu jefe, los hombres están cubriendo si ya te graban las conversaciones o entran con testigos.
despectivos. A mí eso me parece que destruye un poco la relación humana. Pero es que aquí estamos llegando incluso al límite del absurdo, y como bien lo decía Cuca, en los grupos de conversaciones de WhatsApp, donde estamos hablando de amigos, de amistades de hace años, que te ves a la universidad, te ves ahora con críos y tal, a mí me comentó una cosa que la vas pensando con el tiempo tras ver la conversación de la entrevista, y la verdad es que te duele ver cómo hombres y mujeres están empezando a tener miedo, sobre todo los hombres, yo no es mi caso, pero se empieza a tener miedo de las conversaciones que puedes tener por privado, incluso con WhatsApp. Y Cuca nos comentaba, dice, tú porque sabemos cómo eres, dice, pero a las chicas, a las amigas del grupo, las están empezando a sacar de los grupos de WhatsApp. Lejos de pensar que es una discriminación positiva o negativa, esto es el principio del fin, ¿no?, de lo que quería conseguir la ideología de género, ¿no? Ese lenguaje inclusivo que al fin y al cabo es visibilizar tanto a la mujer, que al final se la visibiliza tanto, que yo creo que está generando el efecto contrario. Es decir, yo no sé si es odio o... No, miedo, terror, vamos. Pues va a ser odio, porque si no, entonces este programa le tenemos que cambiar de nombre. Pues yo no me gusta tener odio a una mujer. Yo tengo una mujer ahí más actual maravillosa, con 2 hijos maravillosos, y tenemos una invitada maravillosa. Sí que es verdad que al margen de que se sea una mujer, tener que odiar a alguien simplemente porque otro te incita a ello, creo que estamos en la destrucción de los vínculos más elementales de las relaciones entre hombres y personas, ¿no? Pero es lo que pretende la desaparición de la lucha de clases, ha creado la lucha de sexos, y entonces hemos entrado en ese juego. España se ha convertido en el laboratorio en el cual se está ensayando la lucha de sexos, y parece ser que funciona, porque si tú ves sobre todo los programas de televisión de estas televisiones financiadas descaradamente por el gobierno de la señora Murillo y de la señora Calvo, pues está clarísimo. O sea, salen un montón de mujeres descerebradas, porque por desgracia es así, que tienen el tema del género y o sea, han convertido el tema del género en el tema de sexo, y están todo el día diciendo barbaridades, auténticas barbaridades, porque no saben de lo que están hablando, sino simplemente siguen consignas. Claro, la señora Murillo será socióloga, pero no es filóloga. Y la señora Carmen Calvo creo que es abogado, pero concretamente el bachillerato debía hacer ya el de la EGB. O sea, no hizo el bachillerato porque desde luego no hubiese pasado ni en primero ni en segundo de lengua y literatura, porque no lo hubiesen aprobado. Ahí tienes a toda una doctora en Derecho. Sí, bueno, lo de doctor, vamos a ver, lo de doctor se ha desprestigiado de tal manera. Bueno, ya tenemos al doctor Sánchez. Ya tenemos al doctor Sánchez, sin ir más lejos. No, lo de doctor y doctora. ¿Se dice doctor y doctora o no? Sí. Sí. Sí, y se dice abogado y abogada. ¿Sí? También. ¿También? Y juez y jueza. Y juez y jueza. Fijaos, en jueza además es una cosa muy absurda, por lo que hemos dicho antes de feliz, ¿no? En principio los adjetivos que acababan en Z, vamos, juez no es un adjetivo, es un sustantivo, pero bueno, no cambiaban. Entonces tendría que ser común en cuanto al género. O sea, tendría que ser la juez y el juez, pero sin embargo se dice jueza. Bueno, hay estudios muy curiosos de esto, cómo van cambiando con el uso, las acepciones, cómo se van incorporando acepciones nuevas. Por ejemplo, antiguamente cuando decías coronela, lo primero que te decía era relativo al coronel, y luego te decía mujer del coronel. La mujer de él. Sí, mujer del coronel. Hoy en día sigue, ¿eh? Porque estoy cogiendo he cogido la palabra coronela. Normalmente cuando hablamos de coronela nos referimos a la bandera coronela, que es frente a la batallona a la que lleva el primer regimiento, a la que lleva el coronel. Y en cuanto decimos generala, lo primero que dice es el toque de tambor, evidentemente es pues un toque militar, ¿no? Pero sigue utilizándose como mujer del general, porque todavía no hay mujeres general en España. Pero va a haber, no. Es curioso, no hay, pero está a punto. Es una coronel de armamento y construcción, entonces sí va a haber generalas, pero yo personalmente pienso... va a haber generales. Generales... porque la palabra la es generala común. Es la mujer del general. Sí, o el toque. O el toque militar, es un toque muy evidentemente. curioso, además, yo lo he oído en alguna ocasión de ensayo, realmente nunca he presenciado una generala de verdad, pero sí un simulacro de generala, ¿no? Y es un toque de corneta, como otro cualquiera. Antes se hacía corneta y tambor, ahora solo es corneta. Y bueno, lo que pasa es que todo este tipo de cosas, todas estas desvirtuaciones del idioma,
nos van a llevar a que la gente normal se va a sentir perseguida, creo, ¿no? Sí, porque además hay un problema con esto de la visibilidad de la mujer, y que es que el lenguaje inclusivo, o cambiar los términos por palabras como criatura, que hablábamos que es epiceno es que lo que decía no cambia aunque la criatura sea un chico, o la palabra víctima, ¿no? La víctima puede ser un señor con unas barbas así, que está tumbada en la cuneta porque la palabra es femenina, entonces como la palabra es de género femenino, pues estará tendida en la cuneta siempre, aunque sea un señor con sus barbas. Luego, claro, hablamos de estas cosas y dices, bueno, ¿y qué pasa con las mujeres que nos sentimos incluidas en el masculino, en el término no marcado? ¿Qué pasa con nosotras? ¿Es que nos estamos escondiendo? Es que desde luego, si nosotras nos sentimos incluidas en el término no marcado, es que somos la mayoría. Sí, somos la mayoría. Somos la mayoría, pero es que nos debe ver un psiquiatra por lo menos. O dos, porque nos van a encerrar en un psiquiátrico porque no nos hacemos visibles. Y entonces, para hacerme visible, ¿qué tengo que hacer? O sea, tengo que decir chicos y chicas, pero luego tengo que ir sin depilar para hacerme visible. Y con los pelos morados. Hombre, por supuesto. Sí, con el pelo corto, sin depilar, vestida de tío. Y entonces, vamos a ver. Esto es un despropósito todo. O sea, es decir, lo primero es que las mujeres tenemos derecho a ser mujeres. Y además, mira, voy a leer una cosita, lo voy a leer, de una mujer, evidentemente. Dice: nunca he creído que por ser mujer deba merecer tratos especiales. De creerlo, estaría reconociendo que soy inferior a los hombres, y yo no soy inferior a ninguno de ellos. Esta mujer era Marie Curie. Por lo tanto, si Marie Curie ya decía que no quería tratos especiales porque eso sería reconocer que somos inferiores a los hombres, ¿qué estamos queriendo hacer? Es que la realidad política es la siguiente: se pretende victimizar a las mujeres para que las mujeres, siendo víctimas, tengan que ser protegidas por alguien, papá Estado. ¿Y de quién hay que protegerlas? De sus agresores y maltratadores, que son los hombres. Eso es la lucha de sexos que pretende el socialismo. ¿Qué hombres? Ahí está la pregunta. ¿Qué hombres? Blancos, heterosexuales, que trabajen, que tengan un sueldo. Efectivamente, porque resulta que ahora, y además hay una pregunta que me gustaría hacerla, y es ¿qué parte, yo es el 100%, qué parte de culpabilidad tienen los medios de comunicación al transcribir la literalidad, de las barbaridades que dicen muchas veces los políticos? Es decir, te pongo un ejemplo, como dijo una podemita hace 4 días en un pleno de un ayuntamiento, creo recordar, no sé si fue en el País Vasco, y en las dijo, Vascongadas, provincias Vascongadas. Para ti, para mí, Vascongadas. Vascongadas, perdón. Provincias Vascongadas. Y entonces no se le ocurre otra cosa a esta descerebrada que decir que los niños tienen derechos y las niñas tienen derechas. Cuando Oye, pues eso no me disgusta para nada, si tuviera izquierda sería otra cosa, ¿sabes? ¿No? Pero derecha no. Pero igual que, por ejemplo, ahora la presidencia del gobierno, que es donde están inscritos todos los medios de comunicación, han prohibido a dichos medios que se diga o se escriba o se transmita la nacionalidad de los violadores, en este caso. Que solo son el 95% los que no son de aquí. Y bueno, deciros una cosa: nos hemos quedado sin tiempo, pero hace como media hora. Bien, entonces vamos a despedirnos de nuestra amiga Carmen. Carmen, ha sido un placer contar contigo aquí. Lo mismo digo. Porque, bueno, la verdad es que yo esperaba mucho de ti, pero me has dado mucho más. Uy, me refiero a la entrevista. Me he quedado una pregunta del tintero, pero la invitamos en otro programa. Sí, bueno, no hay problema, la invitamos en otro programa. Y bueno, pues muchas gracias, Jesús. Gracias, Carmen. Gracias a vosotros. Vale, pues hasta el próximo día.